bienvenida a este nuevo ciclo de webinars especializados que realizamos en el marco de la iniciativa Conectados. En esta edición le hemos denominado Transformando la investigación con herramientas digitales. Hemos preparado una serie de sesiones dirigidas a docentes e investigadores universitarios que buscan potenciar sus habilidades en investigación con las últimas herramientas digitales que están revolucionando la forma de gestionar, analizar y compartir los resultados de nuestras investigaciones. La próxima semana cerraremos con el desarrollo de proyectos de investigación con herramientas digitales. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista en comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El día de hoy hablaremos sobre ética, protección de datos y colaboración internacional en entornos de investigación. Nuevamente nos acompaña Yosmel Pacheco, con quien abordaremos un poco sobre las normativas de privacidad y las consideraciones éticas en la recolección, almacenamiento y uso de datos. También se analizarán buenas prácticas para compartir resultados y trabajar con socios internacionales de forma segura y transparente. Empezaremos presentándolo. Él es médico veterinario de formación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en gestión de información y el conocimiento por la Universidad Paul Valéry Montpellier III en Francia y actualmente es candidato a doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Él es calificado por el COSINTEC en el nivel distinguido en el registro RENACIT. Sus líneas de investigación incluyen alfabetización informacional, búsqueda de información, evaluación de la producción científica, acceso abierto, ciencia abierta, repositorios, cienciometría, altmetría, uso de herramientas con IA y visibilidad académica. Ha publicado 85 artículos científicos en revistas indizadas, 3 capítulos de libro y ha presentado ponencias en 85 conferencias internacionales. Él es responsable de indizar 6 de las 14 revistas peruanas en Scopus, 7 de las 16 en ESI Web of Science y 4 en Inbase. Trabaja en la Universidad Científica del Sur como investigador y como especialista en investigación para la atención de universidades públicas en el Ministerio de Educación. Ya saben a todas las personas que se conecten con nosotros que vamos a estar compartiendo el registro de asistencia y un enlace, un drive también con las diapositivas pasadas. En Pereduca ya aparece, voy a coordinar para que también aparezca dentro de un ratito en la caja de comentarios de Facebook Mineo. Ahora sin más, muchísimas gracias por estar con nosotros, Yosmel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Voy a empezar a compartir las diapositivas. Denme un segundito. Y ahora ya está. ¿Me confirman que se ve la pantalla? Listo. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre ética, protección de datos y colaboración internacional en entornos de investigación. Bueno, como ya hemos visto en anteriores oportunidades, hemos hablado un poco de ética en sus distintos aspectos. No voy a repetir, evidentemente, ya lo que se ha hablado sobre ética e integridad. He tocado de manera tangencial, incluso, o hemos tocado de manera tangencial el tema de la colaboración internacional, sobre todo la importancia que tiene, pero el tema de protección de datos, el intercambio de datos es algo que no hemos visto realmente, no se ha tocado el tema y me parece que es un tema que actualmente debe de tomarse en cuenta. A ver, a modo de introducción, la investigación científica en la búsqueda, que es el inicio de toda investigación, tiene como función el expandir el conocimiento, ¿no? Sobre todo con el fin de mejorar el bienestar humano. Es por eso que incluso las universidades mencionan con respecto al tema de líneas de investigación, deben resolver problemas locales, regionales y del país, ¿no? Entonces, la idea es hacer investigación con un fin. No digo impacto social porque ya saben que es un impacto que es difícil de lograr, sobre todo porque en el Perú, por ejemplo, no hay indicadores, pero sí que tenga algún tipo de impacto, ¿no? Algún tipo de impacto o algún tipo de beneficio, en todo caso, que sea importante. ¿Qué más?
La investigación se enfrenta a crecientes desafíos éticos y legales, sobre todo por el tema de los avances que tenemos, ¿no? Ya no se hace investigación como antes. Por ejemplo, cuando yo trabajaba o ayudaba, ¿no? Porque era estipendio, ayudaba en la Facultad de Veterinaria, me mandaban a hacer búsqueda de información a bibliotecas de otros lugares de forma física. En la actualidad ya no se hace así. Yo llevaba incluso la información de la facultad a otro laboratorio en USBs, en CDs, en SuperDisk. Eso ya no se hace, ¿no? Ahora se utilizan sistemas de intercambio de información y esos sistemas de intercambio nos ayudan a incluso a acelerar este proceso de investigación. Ahora, la colaboración internacional complementado o en complemento a la investigación científica se ha convertido básicamente en la piedra angular del progreso científico. ¿Por qué? Porque ya nadie hace investigación en solitario. Eso también es algo que hay que tomar en cuenta. Solo las personas que hacen investigación de manera unitaria pueden demorarse 2 a 3 veces más tiempo de lo que podrían hacer el mismo trabajo en colaboración. Es por eso que incluso CONCITEC menciona dentro de la evaluación de líneas, la evaluación de grupos de investigación, menciona que la investigación se debería realizar a partir de los grupos y de los semilleros, evidentemente, porque los semilleros son el inicio de nuestra función dentro del ámbito de la docencia, ya que nosotros trabajamos para los alumnos y le enseñamos a hacer investigación desde los semilleros de investigación, porque ahí aplicamos la investigación formativa. Después, o en paralelo de los semilleros de investigación, podríamos también trabajar con los grupos de investigación, con colegas, que ya es distinto el nivel incluso. El tema de la colaboración se intensifica, sobre todo por el tema, como he mencionado, sobre la gestión de datos. Todos nosotros hemos estado en este periodo de COVID, por ejemplo, ¿no? Donde se intercambiaron grandes cantidades de datos para poder encontrar una solución. Todo el mundo, todos los laboratorios, todas las universidades tenían como objetivo el encontrar la vacuna, cueste lo que cueste. Entonces hay gente que se amanecía, utilizaba toda la potencia de las computadoras para secuenciar a las distintas variantes del virus, ¿no? Para poder lograr. Este ejemplo del COVID es un ejemplo muy, muy bueno, porque no solamente se unieron en colaboración distintos países, sino que también colaboraron no a nivel de yo sé esto, yo sé lo otro, sino en el intercambio de datos y sobre todo en la complejidad de ir uniendo cada una de las piezas para poder lograr la vacuna. Pero más allá del objetivo, tenemos algunas cosas que hay que cumplir, que ya viene el plano legal, ¿no? Hay normativas de privacidad que hay que cumplir, hay estándares éticos en la recolección, el almacenamiento y sobre todo el uso de información sensible, sobre todo cuando algunas investigaciones utilizan datos no anonimizados, ¿no? Que no debería ser. Para hablar de protección de datos personales y la adherencia a principios éticos fundamentales son cruciales, sobre todo, todas estas acciones son cruciales para mantener la confianza pública y la integridad. ¿Por qué? Porque si las personas empiezan a, comillas, hacer investigación, por ejemplo, decir, como conozco un caso, ya ha realizado una encuesta a 2.500 alumnos, ¿no? A 3.000 profesores y todos han contestado, el tema es de que felizmente eso es fácil de corroborar, incluso con métodos estadísticos, ¿no? Y de alguna forma debemos ir por el camino correcto, sin inventar datos, sin fabricar datos. Entonces, si es que cuando hacemos investigación cometemos este tipo de faltas, lamentablemente, la sociedad ya no va a confiar en nosotros como investigadores. No va a confiar en que estamos usando el dinero del Estado para universidades públicas, evidentemente, en algo que va a ser útil o algo que es correcto. Y esto es importante también aclararlo, ¿no?
Dentro de los principios éticos fundamentales en investigación, bueno, es importante o es fundamental la ética y sus principios éticos, ya que orientan la conducta de los investigadores. O sea, si yo ya sé qué es bueno y qué es malo y nunca tengo que suponer, el tener muy bien los principios éticos va a hacer que yo camine por el camino correcto o que camine por el sendero correcto. No vamos a decir, no voy a decir el sendero amarillo, pero es la idea, ¿no? Como la película. Y sobre todo que garantiza la integridad científica. Eso es importante también chequear porque, un ratito, porque el tema de la integridad científica es algo que debemos eh, cultivar. No solo la ética, sino la integridad. El ser conocedores de lo que es bueno y qué es malo y sobre todo el respeto del buen uso de la información, ¿no? Concitec ya aplicó, ya actualizó la normativa sobre integridad científica, donde ahí ha corroborado o ha refrendado muchos conceptos e incluso ha incluido, entre otros, de la compra y venta de autorías, ha incluido el tema de la integridad, la fabricación, la adherencia a los principios éticos y de integridad, el invento de datos, entre otras cosas, que ya pueden ser condenados. O sea que ya hay una normativa que en el Perú nos puede ayudar a guiar como autoridades a los docentes para que puedan ir por el buen camino, ¿no? Y como se menciona en la diapositiva, estos principios no solo guían la conducta durante la planificación, por ejemplo, estoy realizando el proyecto y porque estoy en el proyecto, yo digo, bueno, hasta aquí yo creo que puedo manejar el dato. Si no es dentro de la ejecución, la toma de información, el manejo de información, y esto, como he mencionado, es importante o es crucial para el tema de la confianza. Si un docente, si una universidad constantemente comete el mismo error, evidentemente la confianza se pierde, ¿no? Por ejemplo, un grupo de investigación siempre hace investigación levantando información de encuestas, que puede ser importante, que es importante realmente, pero resulta que sus 20 artículos tratan exactamente de lo mismo y pareciera que solamente ha cambiado el punto geográfico o solamente ha cambiado quizás, no sé, la población en algún punto, no necesariamente de manera extensa. Si esto, por ejemplo, se traduce a una evaluación cualitativa, posiblemente este grupo con esos investigadores no necesariamente van a tener la buena pro del vicerrectorado de investigación porque va a haber cierta sospecha. Y entonces, cuando hay una sospecha, es difícil mantener la confianza, ¿no? La confianza pública en la ciencia, o sea, afecta realmente a toda la investigación. Estos principios son aplicables a todas las etapas del proyecto, ¿no? Desde la concepción, incluso a la difusión de resultados. Esto es algo que también hay que aclarar porque hay muchas personas que al momento de difundir hacen videos, ¿no? Como ahora muchos estilan el uso del multimedia, pero al momento de expresar o allanar un poco el lenguaje, con respecto a lo que se quiere comentar, no dicen las cosas de manera correcta o manejan un lenguaje que no necesariamente expresa los resultados reales, ¿no? Cuando quieren maquillar un poco el tema, ¿no? No sé, no sé, no se me ocurre exactamente nada ahorita, ¿no? Como hay mucha desnutrición en el Perú, entonces comiendo espinaca voy a lograr que mejoren los niveles de hierro y calcio en los niños. Le digo, ok, aguanta un ratito. Eso no es posible, ¿o sí? Si fuera posible, como tú lo mencionas, ya existieran algunas empresas, bueno, de repente nadie lo ha hecho, ¿no? Algunas empresas que ya hayan desarrollado investigación sobre el tema, ¿no?
Entonces, a lo que voy es, algunas investigaciones pueden tener resultados parciales o resultados importantes, pero a veces cuando existe este tema de la difusión, que es después de la publicación, una cosa es la publicación científica que tiene revisión por pares y otra cosa es la difusión y divulgación, muchas veces, no digo que haya ocurrido en el Perú, pero muchas veces esos resultados podrían maquillarse para hacer más atractivo el video. Aquí es donde hay que cuidar mucho el lenguaje. Si el resultado dice que algunos niños, algunos eh, sujetos experimentales, voy a decir, lograron un cambio, hay que expresar muy bien cuánto fue. No, no voy a decir el 80%, no es lo mismo 80% que 20%. ¿Es importante un 20%? Sí, de hecho, ¿no? Toda investigación empieza en algún lugar, ¿no? Pero, como menciono, muchas veces hay gente que quiere maquillar y ahí viene el tema de la integridad científica. No solamente es desde que yo ideo, realizo el trabajo, sino también al final, o no, al final no. Al concluir el trabajo de investigación en el tema de divulgación, es importante el tema de que yo tengo que expresar, así quiera llenar el lenguaje, del lenguaje científico a un lenguaje un poquito más simple, yo tengo que expresar resultados reales, no puedo mentir, ¿no? Como estos productos que a veces dicen que, eh, no sé, a ver, ¿qué puedo decir? Esos productos que dicen que adelgazan o productos que mencionan que van a mantenerte despierto y de repente no mencionan también qué consecuencias trae, ¿no? El uso de la taurina o el uso de algún compuesto o de repente un producto que se sabe que produce daño hepático, pero no se menciona en la divulgación. En el artículo científico sí, se menciona que algunos de los miembros sufrieron algún tipo de daño y está bien, me parece perfecto. Y en la divulgación, en el tema de la difusión del resultado, evitan decir ese tema. El omitir información también es un tema importante dentro de la integridad científica. Respecto a la autonomía y el consentimiento informado, ¿no? El principio de respeto a la autonomía reconoce la capacidad de todos los individuos de tomar decisiones libres e informadas. ¿Qué quiere decir? Que como adultos, como personas, ellos deben dar su consentimiento de manera de que pueda tomarse la muestra o pueden utilizarse datos para poder hacer una investigación. O sea, deben firmar. Esto se materializa, todo el tema de la autonomía se reconoce con el consentimiento informado, que básicamente los participantes, los sujetos de estudio, reciben información completa, no parcial, comprensible, no difícil de entender, sobre los objetivos, procedimientos, sobre todo los riesgos. Cuando cuando se llega, por ejemplo, a experimentar con un fármaco, ¿no? Se tiene que decir cuáles son los riesgos, dolores de cabeza, problemas estomacales, dolores articulares, y te colocan el porcentaje, 1 de cada 10, ¿no? Como ocurre en la mayoría de fármacos, ¿no? Pero también los beneficios. Vas a mejorar el nivel de, no sé, vas a mejorar el nivel de colesterol bueno en sangre, vas a disminuir el colesterol malo, vas a disminuir la presión arterial o vas a subir la presión arterial, vas a aumentar el gasto cardíaco, entre otras cosas, ¿no? Y sobre todo algo importante que ahí debí colocarlo en azul, el manejo de los datos. Toda la información que estoy extrayendo, ¿qué es lo que voy a hacer con todo y cómo lo voy a trabajar? ¿Dónde lo voy a almacenar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Mi nombre se va a ver? ¿Van a saber que soy yo o no? Todas esas cosas se tienen que informar antes de aceptar la participación. Por ejemplo, en medicina veterinaria, pues de hecho se hace la firma también del consentimiento informado, al igual que en medicina humana, ¿no? El consentimiento informado es uno de los pilares éticos en la investigación internacional, ¿no? En nacional e internacional, ¿no? Pero enfrenta desafíos, enfrenta algunas
Prerrogativas cuando se trata del uso secundario de datos, ¿no? A ver, yo tengo derecho a utilizar todos los datos secundarios que quiera. Ok, ¿son públicos? ¿Tengo acceso a esos datos secundarios? ¿O he accedido a través de una cuenta que no necesariamente es proba? Ojo con eso. Y tecnologías emergentes, como el uso de la inteligencia artificial en la actualidad, debemos modificar nuestros reglamentos sobre el uso correcto de la inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo hay algo en contextos multiculturales, en poblaciones vulnerables. El consentimiento informado debería ser o debe ser voluntario y libre de cualquier coerción. Yo no puedo obligarte a ti a responder. Si no respondes la encuesta, si no respondes esta investigación, como yo soy tu superior, vas a jalar el curso, ¿no? Está mal, ¿no? Asegurando que la participación de los miembros sea consciente y sobre todo responsable. Yo soy consciente de los riesgos al estar dentro del grupo. ¿A qué es lo que me enfrento? Si voy a ser parte de un grupo control, podría tener estas consecuencias, ¿no? El principio de beneficencia obliga a los investigadores a maximizar los posibles beneficios y sobre todo minimizar cualquier daño potencial. O sea, no puede ser de que yo quiera probar un fármaco de manera libre o el uso de un concentrado líquido de manera libre sin advertir o sin tomar en cuenta que hay un posible daño que sobrepasa lo bueno, ¿no? Esto implica un diseño de investigación cuidadoso, por eso es importantísimo al momento de la ideación, voy a decir, el momento de la lluvia de ideas, el momento del desarrollo del proyecto, tomar en cuenta todos los riesgos a los que se exponen los sujetos experimentales y que estos riesgos no superen los beneficios. Eso es importante de aclarar y esto es archi conocido sobre todos los que hacen investigación, los que hacemos investigación, sobre todo en temas de experimentación. El principio de justicia se refiere a la equidad en la selección de los participantes. Yo no puedo manipular sobre, por ejemplo, cuáles van a ser los participantes que voy a escoger, que van a estar dentro del experimento. Tiene que ser aleatorio también, ¿no? Sobre todo en la distribución de los beneficios y cargas de investigación. No debe haber discriminación. Ah, porque este perrito es de la raza Beagle, voy a escoger todos los Beagle y voy a evitar estos perritos o esta raza. No necesariamente, depende mucho del modelo de investigación o depende mucho de cómo he elaborado la investigación, el protocolo, ¿no? En temas de protección de datos personales existen normativas y requisitos legales. Acá ya entramos al plano un poquito más tedioso. Lo anterior era más ético y relacionado con la integridad. Pero el tema de protección de datos personales es una consideración ética, pero también legal en la investigación, particularmente con este tema de la creciente digitalización. Nosotros ya no usamos necesariamente investigación desarrollada en papel o tomamos registros en papel. Ahora no necesariamente se utilizan tablets, ¿no? Sino dentro de la tablet utilizamos un app o dentro de la tablet utilizamos un documento compartido o utilizamos formularios en línea que nos ayudan a recabar información de manera de que toda esa información incluso esté almacenada en un lugar seguro y que nadie pueda tener acceso para evitar manipulación. Existen marcos normativos robustos que buscan salvaguardar incluso la privacidad, ¿no? En este caso, existen algunos reglamentos, como el Reglamento General de Protección de Datos de la Comunidad Europea, que entró en vigencia en el 2018 y es uno de los referentes internacionales. He encontrado muchos más, pero por el poco tiempo que tenemos en Conectados, no he podido poner todos, pero básicamente ese es uno de los referentes, el General Data Protection Regulation, que en el 2018 inició y que, como menciona el texto, es un referente internacional que ha de alguna forma servido de ejemplo a otras realidades, ¿no? Y ha influido a legislaciones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque básicamente tiene varios puntos importantes.
consentimiento explícito, que ya lo he mencionado como una parte, una sección ética importante, se requiere una manifestación de voluntad libre. Yo no puedo coaccionar a alguien a firmar simplemente porque quiero. Si la persona no quiere o no tiene deseos o no da su consentimiento libre, realmente no se puede hacer el experimento, no se puede hacer la investigación. Tiene que ser específica e informada y sobre todo inequívoca. O sea, no podemos utilizar un lenguaje que cause confusión, y eso es importante también porque yo sí he visto algunos consentimientos informados que algunas veces poco bien orientados, voy a decir, de investigadores nobles, que cuando yo reviso, yo digo, mira, tu consentimiento informado es un poco confuso. No mencionas cuáles son los riesgos, solo dices que hay riesgos, no mencionas, por ejemplo, cómo se van a tratar los datos, se van a anonimizar. Estas personas a las que tú les estás tomando los datos o vas a extraer datos de ellos, no necesariamente van a saber para qué van a servir, para qué va a servir esta investigación. No basta simplemente con mencionar la universidad. El pertenecer a una universidad no te da todo, no te hace todopoderoso. Hay, sobre todo, las evaluaciones de impacto en la protección de datos, ¿no? Son obligatorias para proyectos que impliquen un alto riesgo en los derechos y libertades de las personas, ¿no? En el caso de poblaciones vulnerables, poblaciones desplazadas, sobre todo porque tienen datos sensibles, ¿no? Si yo quiero levantar información sobre una población vulnerable o segregada, hay que ser muy cuidadosos porque no vaya a ser que alguna entidad privada quiera aprovecharse de estos datos para poder, por ejemplo, si yo sé que en una región todos los de la región, voy a poner mejor un ejemplo veterinario. Si yo sé que los boxer, los de raza boxer, sufren cáncer a cierta edad y hay una empresa que vende seguros, ¿no? Ojo con esto. Si esta investigación tiene un conjunto de datos de una distribución muy grande, esta empresa de seguros hacia animales va a poner una cláusula, ¿no? Que a partir del año 14, del año 15, todos los perritos que compren seguros van a tener un incremento del 50%. Ojo con esto. Hacer investigación implica una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Si, por ejemplo, ya hasta el plano de investigación humana, si yo sé que una población en una región tiene ciertas características o un síndrome específico, yo lo que tengo que hacer es tratar de anonimizar, no tratar, de anonimizar estos datos de manera de que yo no mencione necesariamente esa región porque alguna farmacéutica, por ejemplo, podría utilizar los datos para evitar, ¿no? O para experimentar en una región donde hay cierta característica que a esa empresa le interesa. Esto hay que tener cuidado porque nosotros podemos tener buenas intenciones al hacer investigación, pero a veces hay algunas entidades que podrían no tenerlas, ¿no? Hay que tener privacidad desde el diseño y por defecto en todo el proceso, de manera de que solamente el que hace el experimento o los que hacen hacen la investigación tengan la información, ¿no? Porque hay información sensible, incluso el sexo, la edad, el grupo etario, es información sensible, ¿no? Y sobre todo conservar los derechos de los interesados. Los individuos tienen derechos como el acceso, rectificación o supresión, derecho a que se eliminen sus datos cuando ellos crean conveniente, limitación y sobre todo portabilidad de sus datos, ¿no? El intercambio de datos entre otros. Hay normativas internacionales y de cooperación. Más allá de esta normativa europea, organismos como la UNESCO y la OCDE también han dado recomendaciones para la ética y protección de datos, porque en este mundo globalizado lo que hacemos es intercambiar mucha información. Yo, por ejemplo, para hacer esta PPT, he subido información a Dropbox y a partir de eso, o información a Google Drive, y a partir de eso he empezado a tratar de
jalar información de distintos lugares para poder referenciar, por ejemplo, ¿no? Esa información, como es libre por el acceso que uno tiene, pues de alguna forma, supuestamente, ¿no? Está encriptada, de manera de que nadie puede acceder a esa información que yo no he compartido públicamente, sino de manera privada. UNESCO, por ejemplo, ha optado por una recomendación sobre la ciencia y los investigadores científicos desde el 2017, distinguiendo entre problemas éticos y sobre otros relacionados a investigación, sobre todo abogando el tema de cuánta responsabilidad tenemos nosotros como investigadores. O sea, tenemos una gran responsabilidad porque no puede ser posible que yo tenga acceso a una información y la divulgue por cualquier parte, ¿no? No necesariamente, hay incluso una ley de protección de datos, ¿no? ¿Cuáles son esas consideraciones éticas en la recolección de datos? Minimización de datos, o sea, no puedo recolectar todo, ¿no? Sino lo necesario. Protección de poblaciones vulnerables, como he mencionado. Confidencialidad y anonimización, qué difícil la palabra. Almacenamiento y uso seguro de datos, como le he mencionado, ¿no? Que tiene que estar encriptado y hay protocolos para ello. Y el cifrado, que acabo de mencionar, y control de acceso. No cualquiera puede tener acceso a esta información. Y políticas de retención. ¿Cuánto tiempo voy a tener estos datos disponibles, ¿no? Ojo que una cosa es el hecho de compartir los datos anonimizados, ¿no? Por ejemplo, información que uno tiene sobre, a ver, producción científica, que es dato secundario, ¿no? Que proviene, por ejemplo, de Scopus o de Web of Science, pero no es lo mismo eso que compartir información sensible de una universidad, por ejemplo, gasto en investigación, que podría servir, ojo, ahora voy a poner un ejemplo de gestión, que podría servir para una estrategia de otra universidad que podría ser su competencia, ¿no? Es por eso que en los informes técnicos de licenciamiento, SUNEDU lo que hace es tapar algunos campos que podrían ser utilizados de mala forma. Ellos tienen la información, evidentemente, comparten el informe, pero anonimizan alguna información que podría ser mal utilizada. Si se dan cuenta, este tema del uso de información de manera ética no solamente está dentro de la investigación, ¿no? Sino del tema de la gestión. Colaboración internacional y la investigación es un motor fundamental para el avance del conocimiento. Lo hemos visto, por ejemplo, en la época del COVID, ¿no? Sin embargo, para que esta cooperación sea efectiva, ética y sostenible que lo están utilizando muchos, es imperativo establecer y adherirse a un conjunto de buenas prácticas. Estas buenas prácticas ya están establecidas, ¿no? El tema de la colaboración científica no se realiza simplemente porque yo quiero, se realiza porque hay que resolver un problema que necesita la colaboración. La colaboración científica no se realiza porque a mí me falta equipos y por tanto yo tengo 2 millones y le voy a pagar a otra universidad para que haga la investigación. Eso no es colaboración, eso es un servicio. Entonces, la colaboración científica se realiza entre pares. Un par que puede tener menos capital humano, menos capital estructural, con una entidad que tiene mucha más experiencia en el tema, mucho más capital humano o mucho mayor capital humano, pero también tiene capital estructural o equipos. Dos entidades se unen para resolver un problema en común, que puede ser desnutrición, que puede ser sobre salud mental, que puede ser entre otras cosas, ¿no? Pero no puede ser posible que yo utilice el pretexto de colaboración para utilizar presupuesto para pagarle a una entidad externa y decir que eso es investigación. Eso no es colaboración, ¿no? Ahora, dentro de los factores que afectan la productividad en investigación existen muchos y uno de ellos es la colaboración débil dentro y con entidades externas. Ojo, entidades externas significa universidades externas al país y la industria. La triple hélice es una teoría del 96, es una teoría de la colaboración universidad, sociedad, empresa. Algo que he notado, por ejemplo, a través de los distintos análisis que uno hace en bibliometría,
es que la universidad peruana tiene muy poca colaboración con la industria. Creo que es un 4%. Ahora, no solamente existe la colaboración entre instituciones, sino también cuando uno atrae talento, la colaboración de una persona, lo que le llaman científico estrella, afecta mucho la productividad de la universidad de manera positiva. Esta persona que viene con todo el bagaje, con toda la experiencia, porque acuérdense de algo, cuando alguien entra a un lugar de trabajo, se evalúa no solamente el grado académico, sino también la experiencia. ¿Qué es lo que sabe que los que están dentro de la institución no saben? El científico estrella es aquel que tiene una productividad extraordinaria, voy a decir, distinta al estándar o al común denominador de los investigadores, pero también tiene algo, contactos, experiencia, y también trabaja de manera distinta, voy a decir, por algo destaca. Ahora, el atraer este tipo de talentos a universidades está ampliamente demostrada que, por ejemplo, aumenta la producción en un 89% cuando están publicando con esos científicos estrella, y luego cuando esa persona se va, como por ejemplo el proyecto Prometeo, que atrajo a Ecuador muchos investigadores del extranjero, ¿no? Ecuador subió en producción científica, ¿no? Y la idea era preparar a su personal. Luego que este investigador estrella se va o vuelve a su centro de trabajo original, esta productividad sigue creciendo en un 16% después de 3 años, ¿no? Ahora, no solamente afecta la productividad, la colaboración, también afecta las citas, o sea, el impacto bibliométrico. La teoría dice, y no es una teoría nueva, miren, las citas son del 2011, la colaboración internacional está fuertemente asociada con la productividad. Y encontraron que la colaboración como uno de los factores más importantes en un campo específico, por ejemplo, las ciencias de la información. Uno de los autores en el 2011 identificó que la falta de colaboración es una de las barreras críticas para la productividad en investigación. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener todo, es imposible. Yo no puedo trabajar solo tampoco. ¿Por qué? Porque incluso en la investigación, cuando yo colaboro con gente de otros países, investigadores de México, de Colombia, de España, ellos incluso tienen una forma de trabajar. Y en esa forma de trabajar y en ese conocimiento y en su formación, incluso con sus sesgos de formación, lo que hacen es enriquecer el documento. ¿Cuál es la evidencia con respecto a cómo afecta la colaboración en la productividad y la cita? Por ejemplo, acabo de sacar hoy día un análisis de la productividad científica de Perú, ¿no? Del 2016 al 2024, lo que hay unos datos agregados que, por ejemplo, en colaboración internacional, Perú tiene un 46%, del 16 al 24, ojo, con aproximadamente 700,000 citas. Y en colaboración nacional tiene un 23% y básicamente tiene un 10% de la cantidad de citas que tiene normalmente en colaboración internacional. Ojo, también esto es importante aclarar, no necesariamente colaborar internacionalmente provoca que yo tenga mayor productividad, mayor cantidad de impacto o mayor cantidad de citas. O sea, hay una correlación positiva, pero importa, como dice, por ejemplo, Simago, importa el vecino, importa con quién te unes. No solamente el indicador de colaboración internacional, sino también importa dónde estás publicando y importa también con quién estás colaborando. Casi me distraigo sobre eso. ¿Por qué? Porque yo puedo tener colaboración internacional, pero con universidades que han sido acusadas de sospecha de malas prácticas, ¿no? Posiblemente. Y otra cosa es colaborar con universidades que ya tienen amplia trayectoria, que trabajan mucho sobre una temática, que tienen mucho capital humano, que está demostrado que tiene amplia trayectoria y que publican en las mejores revistas. Estas dos características hacen la diferencia, no solamente el colaborar internacionalmente. Ah, mira,
Lo que pasa es que yo he colaborado con la Universidad XYZ y no me va tan bien como a ti. Claro, porque importa el vecino, importa con quién te unes, ¿no? Y esto es una teoría que incluso uno puede replicar al factor humano, ¿no? Importa también con quién te estás relacionando, porque a partir de eso también tu comportamiento puede cambiar. Por ejemplo, en temas de colaboración internacional por tipo de universidad, pública o privada, tenemos que la universidad pública tiene un 40% de colaboración internacional. Esta diapositiva ya la había utilizado en la charla anterior. Pero fíjense, Cayetano Heredia tiene mucha productividad científica, pero también tiene amplia colaboración. Sin embargo, hay otras universidades que no tienen tanta colaboración científica, pero tienen más productividad. Eso habría que analizarlo porque es difícil sacar conclusiones de un solo gráfico. Es por eso que lo que he hecho es, para evitar herir susceptibilidades nombrando universidades, he hecho una comparación de colaboración internacional por país. Por ejemplo, tenemos cantidad de publicaciones, ¿no? Chile, Colombia, Argentina son las que más publicaciones tienen, y en el otro eje tenemos la colaboración internacional. Puede haber o puede observarse que, por ejemplo, Chile tiene mucha productividad científica y también mucha productividad científica y mucha colaboración internacional. Sin embargo, hay algunos países que están en la parte inferior que tienen mucha colaboración, pero poca productividad. Eso no me da mucha información realmente. Bueno, pueden ser países como Cuba, por ejemplo, que tienen algún tipo de bloqueo político, que no pueden acceder a ciertas revistas internacionales, entonces publican mucho de manera local. No necesariamente es verdad, ¿no? Pero estoy simplemente tratando de hipotetizar. Como por ejemplo, Ecuador tiene 59% de colaboración internacional, pero tiene menos producción que Perú. Ahora, si comparamos no solamente el tema de la colaboración internacional, sino con la cantidad de citas, Chile, Argentina y Colombia siguen la misma tendencia, una gran productividad, pero también con mayor cantidad de citas. Y aquí es donde me doy cuenta que no necesariamente el, el producir muchos artículos me da mayor cantidad de citas, o el producir o el tener mucha colaboración, por ejemplo, 69% de colaboración en Venezuela, no necesariamente me da cantidad de citas. ¿Esto a qué se debe? Quizás, vuelvo a hipotetizar, quizás hay publicaciones de Venezuela o, por ejemplo, de Ecuador que no están siendo citadas porque han sido publicadas en ciertas revistas que quizás, vuelvo a poner en no necesariamente afirmativo, quizás no hayan cumplido con los patrones de ética e integridad, así como ocurre en Perú, por ejemplo. Si se fijan, tienen más o menos la misma tendencia Ecuador y Perú, solo que Perú tiene un poquito más de productividad científica y un poquito más en el tema de colaboración internacional, un poquito menos de colaboración internacional. Pero si se fijan, Ecuador tiene más colaboración, pero menor cantidad de citas que Perú. Y es por eso que digo, no necesariamente colaborar significa que va a traducirse en cantidad de citas, aunque la teoría lo dice. Ahora, si yo analizo colaboración internacional, cuartil en el que se publica y citas, ahí yo digo, acá puedo ya argumentar algo más. Chile, Argentina y Colombia vuelven a tener la misma tendencia. Perú tiene mayor cantidad de citas, tiene 44% de publicaciones en cuartil 1 y 2, y los tres países que he mencionado anteriormente, Venezuela, Cuba y Ecuador, tienen mayor colaboración internacional, pero sus citas no destacan porque incluso no tienen gran cantidad de publicaciones. El tamaño del círculo es la cantidad de publicaciones en cuartil 1 y 2. Fíjense con eso, esto es importante también aclarar porque importa con quién e importa dónde publico.
Para corroborar un poquito más esta teoría que tengo, justo ahora, 5 minutos antes de la exposición, se me ocurrió desarrollar los gráficos. Chile, por ejemplo, tiene un 78% de publicaciones en cuartil 1 y 2. Colombia, más del 60%. Ecuador tiene un 57%, ojo, pero está por debajo en cantidad de publicaciones de Perú. No se pueden sacar conclusiones necesariamente ahí, ¿no? Pues puede tener mayor colaboración científica y menos cantidad de publicaciones. Quizás habría que ver también con la cantidad de citas, ¿no? Ecuador está más bajo en cantidad de citas en el mismo periodo. Y Cuba, por ejemplo, tiene el 60% de publicación. Esto me sorprendió. Yo esperaba que, por ejemplo, en Cuba, donde yo he estado mucho tiempo, desde el 2006 hasta el 2019, he estado colaborando, bueno, iba constantemente a estudiar. Yo pensé, en mi cabeza, obviamente, con sesgos, pensé que iba a ser cuartil 3 y cuartil 4, pero no. El 60% de publicaciones con filiación Cuba, con filiación país Cuba, están en cuartil 1 y 2, pero claro, no tiene tanta productividad como Ecuador, como Perú, como Colombia, como Chile. Y esto, pues, ¿a qué se deberá? No hay que ver el tamaño también de la cantidad de colaboración científica importa bastante, ¿no? Para concluir, para ver si he despertado un poquito el tema de la curiosidad, ¿qué consejos prácticos existen para compartir datos de investigación? Que eso es más allá de la ética, más allá de la colaboración. Compartir datos de investigación de forma eficaz y ética. Ojo, siempre anonimizar, siempre es importante optimizar el valor de los datos y promover la integridad. O sea, no puede ser posible que yo simplemente tome los datos y los comparta en un set de datos sin tomar en cuenta la anonimización, incorporar planes de intercambio de datos desde el inicio. Yo voy a trabajar con Noruega y entonces los datos que voy a compartir van a estar en este servidor y se van a sincronizar en tal momento, ¿no? Es importante seguir las mejores prácticas para seguir el proceso ético. Nadie más que los dos laboratorios, los dos grupos de investigación, los dos investigadores van a poder acceder a los datos, ¿no? Planificación y consentimiento informado. Una planificación prospectiva es clave para un intercambio de datos éticos. No puede ser posible que yo no informe realmente a los usuarios sobre los riesgos, sobre lo que implica el tema, la investigación. Esto implica integrar los planes de intercambio de datos directamente en el diseño de la investigación. Lo que he mencionado anteriormente. No solamente es desarrollar el protocolo, sino que también en la planificación y el consentimiento se dice, todos los datos serán compartidos entre los investigadores del proyecto. Ojo, puedo colocarlo así. Los investigadores están en España, Suecia y Perú. Está informado, ¿no? Los formularios de consentimiento deben tener claridad sobre el intercambio, lo que acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Es crucial ser transparente en los formularios de consentimiento. Yo he visto algunos formularios de alumnos, sobre todo cuando tratan de desarrollar investigación de levantamiento de información, muchas veces no mencionan todo. Yo digo, haz un consentimiento informado, un formulario que sea muy explícito, porque vas a levantar información, por ejemplo, de estudiantes, vas a levantar información de una población vulnerable, vas a levantar información a través de una encuesta, y esta encuesta está relacionada a salud mental, y justo tu público objetivo son personas que tienen una condición distinta y tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Manejo de datos preexistentes. Cuando ya tengo los formularios de consentimiento anteriores, ¿no? Antes no se mencionaba el intercambio de datos, ahora sí deben mencionarse, ¿no? Estamos en una época que, el uso de información es algo bastante común, ¿no? La interacción entre el comité de ética, presentación de planes, sobre todo de solicitudes de revisión a los comités de ética y ser totalmente transparentes. Estos comités de ética ahora exigen cada vez más declaraciones de cumplimiento de normativas, ¿no? Y estas normativas este tipo de información podría retrasar, si no se gestiona de manera adecuada, podría retrasar la investigación
si no se gestiona de manera adecuada. ¿Por qué? Porque los comités de ética o los comités de ética e integridad científica deben tener un tiempo de lectura y van a solicitar mayor cantidad de datos para poder aprobar. ¿Qué pasa si yo digo, voy a extraer información de 10 universidades? Ok, necesito el documento donde vas a solicitar ese permiso. Necesito el consentimiento informado que vas a facilitarle a los, no sé, alumnos, a los profesores administrativos. Otro consejo práctico es la anonimización y gestión de riesgos. Es importante esto porque la protección de la privacidad, como he mencionado anteriormente, es muy importante. Es obligación primordial, sobre todo, en el intercambio de información. Yo no puedo compartir información que revele, por ejemplo, edad, sexo, ubicación, ese tipo de información que puede ser sensible, no debería compartirse, debería anonimizarse en la medida de lo posible, ¿no? Como he mencionado, el tema de la anonimización, que ya estoy practicando, porque ya ahora sí me sale, estas técnicas, es importante utilizar técnicas robustas, técnicas que me ayuden a que yo pueda anonimizar estos datos. No puede ser posible que yo no pueda enmascarar los datos porque cualquiera podría reidentificar. Y eso también es otro. Ahora existen técnicas para poder reunir datos y reidentificar información. Por eso el blockchain ahora ha entrado a tallar, ¿no? El blockchain es una técnica que ahora sí funciona y está bastante utilizada. Y bueno, los datos sensibles hay que tomar en cuenta, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Los repositorios, hay que seleccionar los repositorios de datos, elegir de manera correcta, eso depende mucho de la universidad, de su normativa o de la libertad que tengan, ¿no? El tema de colaboración internacional, es necesario que se promueva la ética para reducir las desigualdades de capacidad de compartir datos. Puede ser que en Europa ya haya o exista, como he mencionado, existe una forma eficiente de compartir datos, pero no necesariamente en el Perú lo hay, ¿no? O sí, existen marcos legales de colaboración y eso las universidades, incluso en el marco de su autonomía, deberían decir qué datos se deben compartir, cómo se deben compartir, de manera que se pueda controlar esta parte, ¿no? Listo, muchísimas gracias y ojalá que alcance tiempo para las preguntas. Creo que estamos un poco retrasados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yosmel. Tuvimos ahí un temita con los comentarios, pero solo me activo para hacerte por ahí una pregunta nomás. Nos consulta Charlene, en tu experiencia, ¿has tenido problemas con colaboraciones, con colaboradores de investigación que, siendo potenciales coautores, no cumplieron con los criterios de autoría del ICMJE? ¿Trabajarías tú con el mismo criterio para definir la autoría? Sí, yo creo que es importante el tema de respetar la autoría, porque cuando una persona no cumple con todos los criterios, incluso a la persona se le informa, ¿no? Oye, tú solo colaboraste en esta sección y por tanto vamos a ponerte en agradecimiento porque ni siquiera has hecho o no has participado en un aporte fundamental, como se menciona, por ejemplo, en la normativa general de autoría, ¿no? Entonces, no es que haya tenido problemas, no lo voy a llamar un problema, pero sí he tenido experiencias con respecto a este tipo de acciones. Y lo hemos resuelto rápidamente, ¿no? Simplemente se le explica y el investigador asume, ¿no?, la responsabilidad. Claro, porque no participó en el total de la investigación, no simplemente colaborar en una partecita. Y acá hay una que me gustaría cerrar, que me parece interesante, Jimena. ¿Qué hacer con sospechas de una mala práctica en un proyecto en el que formas parte? Uy, ahí es complejo, ¿no? Primero hay que, de alguna forma, reportar en la universidad. Primero se empieza por casa, reportar a la universidad, al comité de ética, para que se indague. ¿Por qué? Porque no basta solamente con el tema de acusar, no basta con el tema de decir que alguien ha cometido algo, ¿no? Porque mi sesgo
Yo siempre hablo de sesgos de formación. Mi sesgo puede estar errado o mi conocimiento puede estar errado o yo he interpretado de manera errónea algo. Entonces, siempre se debe informar al comité de ética y el comité de ética tiene un procedimiento. Ese procedimiento, evidentemente, necesitas un tiempo, el tiempo de investigación y todo eso, y luego, pues, el supuesto acusado, vamos a decir, el que está siendo investigado, puede responder, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un derecho también a la defensa. Ante la sospecha, es bueno que se envíe directamente al comité de ética. El comité de ética es el lugar específico que debe dar opinión incluso, no otros, ¿no? Perfecto, Yosmel. Ya el tiempo nos gana, pero muchísimas gracias por la información de hoy. Ya saben, a todas las personas que se están conectando con nosotros y que van a ver este webinar más adelante, ahí en la caja de comentarios de Facebook Minedo y Facebook Pereduca tienen el registro de asistencia, tienen las diapositivas pasadas. Y ahora, sin más, muchísimas gracias a todos y buenas noches con todos y todas.